Introducción. La necesidad de ayuda en medio del dolor. En algún punto de la vida, todos hemos llegado a ese lugar oscuro en el que el dolor parece más grande que nosotros. Ese momento donde las fuerzas se acaban, donde las palabras de consuelo no alcanzan, donde la noche parece interminable. Puede que hayas estado ahí, o quizá ahora mismo estés atravesando ese valle silencioso. Y en medio de esa soledad, surge una pregunta inevitable: ¿dónde está Dios? ¿Me escucha? ¿Me ayudará? Este interrogante no es nuevo. A lo largo de la historia de la humanidad, hombres y mujeres han buscado el rostro de Dios en medio de sus tormentas. Porque el corazón humano, cuando se encuentra en el límite de su capacidad, reconoce algo: la ayuda verdadera solo puede venir de lo alto. La vida nos golpea, a veces de manera inesperada. Una enfermedad, una pérdida, una traición, un fracaso. Y aunque las personas a nuestro alrededor pueden ofrecer compañía, siempre llega ese instante en el que nadie más puede entrar en lo profundo de nuestro dolor. Allí es donde la intervención de Dios se vuelve vital, no solo como un concepto religioso, sino como una presencia real, tangible y transformadora. Y es aquí donde quiero llevarte en este primer bloque, a comprender cómo Dios ayuda en medio del sufrimiento, cómo actúa incluso cuando no lo vemos, y cómo, en la historia de millones de personas, Él ha sido ese refugio en la tormenta. Dios como refugio en la tormenta. La Biblia lo dice con claridad en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta no es una frase bonita ni un consuelo poético, es una realidad espiritual que millones de creyentes han experimentado en carne propia. Imagina a un navegante en medio de un mar embravecido. Las olas golpean su barco, los vientos rugen, y no hay tierra a la vista. En su desesperación, busca un puerto seguro, un refugio donde pueda descansar. Así es nuestra vida cuando las tormentas llegan. En esos momentos, el alma busca un lugar donde encontrar paz. Y ese lugar no está en las riquezas, ni en las personas, ni en los logros. Ese lugar está en Dios. Pero, ¿qué significa realmente que Dios sea un refugio? Significa que, aunque la tormenta siga rugiendo afuera, dentro de ti puedes encontrar calma. Que aunque todo parezca derrumbarse, tu corazón puede sostenerse en la certeza de que no estás solo. Ser refugio no implica que el problema desaparezca de inmediato, sino que en medio del problema tienes a alguien que te sostiene y te guarda. En Isaías 41:10 encontramos una de las promesas más poderosas: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí no hay un quizás ni un a veces. Dios dice, siempre te ayudaré. Esa es la certeza que necesitamos recordar una y otra vez cuando la desesperación toca a la puerta. Testimonios bíblicos de la ayuda divina. Para entender la manera en que Dios actúa, podemos mirar las historias bíblicas. Ellas no son relatos lejanos, sino espejos de lo que Dios sigue haciendo en la actualidad. Job, cuando todo se pierde. Job lo tenía todo: familia, riqueza, salud, respeto. Y en cuestión de días, lo perdió absolutamente todo. Sus amigos lo criticaron, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero Job eligió mantenerse firme, aun en medio de su dolor. Y aunque durante mucho tiempo no vio la ayuda de Dios, finalmente entendió que incluso en el silencio, Dios estaba trabajando. Su historia nos enseña que la ayuda divina no siempre se manifiesta de inmediato, pero Dios nunca abandona a quienes confían en Él. David, el perseguido que halló refugio. David, antes de ser rey, fue perseguido como un criminal injustamente. Vivió escondido en cuevas, rodeado de enemigos, traicionado por los suyos. Y aún así, en sus salmos escribió: El Señor es mi pastor, nada me faltará. David comprendió que la verdadera ayuda no estaba en la fuerza de su ejército, ni en la riqueza, ni en las alianzas políticas. Estaba en la presencia de Dios que lo sostenía día a día. Pablo, la gracia en la debilidad. El apóstol Pablo enfrentó prisiones, azotes, naufragios, traiciones, hambre y frío. Y aún así escribió: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Cuando pidió a Dios que quitara de él un sufrimiento, recibió esta respuesta: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La ayuda de Dios no siempre significa que el problema desaparece, muchas veces significa que Él nos da fuerza sobrenatural para soportar lo insoportable. ¿Cómo actúa Dios en lo invisible?
Uno de los mayores desafíos de la fe es creer que Dios está obrando incluso cuando no vemos nada. La desesperación nos hace pensar que, si no hay resultados inmediatos, entonces no hay ayuda. Pero la realidad espiritual es diferente. Dios es como un arquitecto que trabaja detrás de escena. Mientras tú ves solo el terreno vacío, Él ya está diseñando los cimientos de un edificio que todavía no imaginas. Así es su ayuda, silenciosa, pero poderosa. A veces la ayuda de Dios llega a través de personas que ni esperabas. Un amigo que te llama justo cuando estabas a punto de rendirte. Una palabra que escuchas en el momento exacto. Una oportunidad que surge cuando creías que todo estaba perdido. Eso no es casualidad. Es Dios recordándote que no te olvida. En otras ocasiones, la ayuda de Dios es interna, paz en medio del caos, fortaleza cuando pensabas que no podías más, claridad cuando tu mente estaba nublada. Esas pequeñas luces en medio de la oscuridad son señales de que el cielo está interviniendo en tu historia. ¿Por qué Dios permite la dificultad? Esta es la pregunta más difícil. Si Dios ayuda, ¿por qué permite que suframos? La respuesta no es simple, pero hay verdades que podemos considerar. Primero, vivimos en un mundo roto, donde el dolor y la injusticia existen. Pero incluso en medio de ese caos, Dios promete estar con nosotros. Segundo, muchas veces el dolor se convierte en un maestro que moldea nuestro carácter. Lo que aprendemos en las lágrimas no se aprende en los aplausos. La ayuda de Dios no es la eliminación total del sufrimiento, sino la transformación de nuestro sufrimiento en algo con propósito. Él convierte el dolor en fortaleza, las pérdidas en aprendizajes, las heridas en testimonios. Como dijo el apóstol Pedro, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. 1 Pedro 5:10. Cuando leemos la Biblia y vemos las historias de Job, David o Pablo, podemos pensar, eso pasó hace miles de años, pero ahora es diferente. Sin embargo, la verdad es que el Dios que abrió mares, que levantó a los caídos y que sostuvo a los débiles, es el mismo Dios que actúa hoy en tu vida. Su poder no se ha extinguido, su amor no se ha desgastado y su ayuda no se ha limitado con el paso del tiempo. Dios sigue siendo el mismo refugio en las tormentas modernas. Y aunque las circunstancias han cambiado, su forma de acompañarnos no ha perdido fuerza. Hoy, quiero llevarte a reflexionar en cómo esa ayuda se manifiesta en la vida real, en personas como tú y como yo, y cómo puedes experimentar esa presencia de Dios que transforma la desesperación en esperanza. Testimonios actuales de la ayuda de Dios. El hombre que encontró paz en medio de la pérdida. Un padre perdió a su hijo en un accidente inesperado. Su mundo se derrumbó. Los médicos, los amigos, las palabras de aliento, nada parecía calmar su dolor. Una noche, quebrado en llanto, levantó sus ojos al cielo y simplemente dijo, Dios, si estás ahí, ayúdame porque no puedo más. Y en ese instante sintió una paz que no había sentido en semanas. No era que la pérdida desapareciera, sino que dentro de él algo cambió. Descubrió que la ayuda de Dios no siempre es quitar el dolor, sino dar paz en medio de él. La mujer que venció la soledad. Una mujer había sido abandonada por su familia, traicionada por amigos y olvidada por todos. Pensaba que su vida ya no tenía sentido. Pero un día, al escuchar un mensaje sobre el amor de Dios, sintió que esa palabra era para ella. Desde entonces, cada noche antes de dormir, hablaba con Dios como con un amigo. Poco a poco, la soledad fue reemplazada por una compañía real y constante. Aprendió que Dios no solo la ayudaba en lo material, sino en lo más profundo, en su corazón. El joven que superó la adicción. Un joven cayó en las redes de la adicción. Intentó con terapias, promesas, fuerza de voluntad, pero nada funcionaba. Un día, en su desesperación, se arrodilló y pidió a Dios que lo ayudara. Desde esa noche, comenzó un proceso de liberación. No fue fácil ni rápido, pero cada día sentía fuerzas nuevas que no venían de él. Descubrió que la ayuda de Dios es real y que su gracia rompe cadenas que parecen imposibles. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en medio del caos? Una de las grandes preguntas es, ¿cómo sé que Dios me está ayudando? ¿Cómo escucho su voz? La respuesta está en el silencio interior. En medio del caos, Dios habla a tu corazón con una voz suave que te da paz, dirección y claridad. Esa voz puede llegar en una oración, en un versículo, en una canción, o incluso en una conversación inesperada.
pero siempre trae algo en común, no confusión, sino paz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchar la voz de Dios no significa tener visiones espectaculares, sino aprender a reconocer su guía en las pequeñas cosas de cada día. Cuando oras, cuando lees su palabra, cuando buscas en silencio, descubrirás que su ayuda se manifiesta de manera práctica y concreta. El poder de la oración y la fe. La oración es la llave que abre la puerta a la ayuda divina. Cuando oras, no estás lanzando palabras al vacío. Estás hablando con el Creador del universo, con un Padre que escucha y responde. A veces su respuesta es inmediata, otras veces es un proceso. Pero siempre responde. Y la fe es la fuerza que te sostiene en la espera. La fe no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria de confiar en lo que no ves. Jesús mismo dijo, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Eso no significa que Dios sea un genio de los deseos, sino que Él responde de acuerdo a lo que es mejor para ti. La ayuda de Dios no siempre es lo que pedimos, pero siempre es lo que necesitamos. Historias de transformación. De fracaso a esperanza. Un empresario perdió todo en un mal negocio. Quedó en la ruina, endeudado y sin saber cómo empezar de nuevo. En su desesperación, volvió su corazón a Dios y comenzó a orar cada mañana pidiendo dirección. Poco a poco, nuevas oportunidades surgieron. Descubrió talentos que nunca había explorado y levantó un nuevo proyecto. Hoy dice con certeza, si no hubiera perdido todo, nunca hubiera encontrado el verdadero propósito que Dios tenía para mí. De enfermedad a fe inquebrantable. Una mujer recibió un diagnóstico devastador. Los médicos le dijeron que no había solución. Aunque oraba, los síntomas seguían allí. Sin embargo, en ese proceso encontró algo más valioso que la salud física, una fe profunda que transformó su vida. Aunque la enfermedad no desapareció de inmediato, aprendió a vivir cada día con esperanza, y su testimonio inspiró a muchos otros. La ayuda de Dios no fue una curación instantánea, sino la fortaleza interior que la hizo invencible. Una fe inquebrantable. La verdadera ayuda de Dios no solo se mide en milagros visibles, sino en la capacidad de levantarnos una y otra vez. Una fe inquebrantable no nace en los días fáciles, sino en las noches oscuras. Cada vez que eliges confiar, aunque no entiendas, tu fe se fortalece. Dios nunca prometió que la vida sería fácil. Lo que prometió es que jamás estaríamos solos. Y esa es la mayor ayuda que podemos recibir, la certeza de que, pase lo que pase, el Dios eterno camina a nuestro lado.